Para hoy les voy a compartir algo sobre la cautividad de Israel. Y tengo el pasaje aquí a la vista en el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel y voy a leer los versos 1 y 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en el verso 3 dice en la última parte, junto al río Quebar vino allí sobre él la mano de Jehová. Bonita frase, ¿verdad? Cuando yo estaba entre los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y el verso 3, y la mano del Señor fue allí sobre mí. Estaba pensando en que no hay nada más terrible en la vida y en la historia de un pueblo que el ser cautivos. Israel vivió esa época. Y en medio de esa época cruel, que fueron 70 años de cautiverio babilónico en los que Israel estuvo confinado en una nación extraña, alejado de su tierra, allá se levantó un hombre llamado Ezequiel, al que Dios usó de una forma especial. Y la misión de este profeta Ezequiel parece haber sido explicar y justificar el hecho de que Dios causara o permitiera el cautiverio de Israel, que esa es una buena pregunta. Hay cosas que Dios las causa o las permite. En fin, el cautiverio de Israel era debido a las abominaciones que no tenían nombre de que se habían hecho culpables los hijos de Israel. Eran abominaciones por las cuales otras naciones habían sido borradas del todo. Así que hay muchas cosas que le suceden al mundo y en este caso le sucedieron a Israel buscadas por ellos mismos. Ahora, con Israel Dios tuvo un tratamiento especial porque no los destruyó, no los destruyó, pero sí permitió un cautiverio para ellos, como dice la Biblia, de 70 años. Para Israel ese cautiverio fue solo un correctivo. Y después de cada correctivo lo que Dios busca es que ese pueblo aprenda. Aquí mediante el castigo Israel había de aprender que Jehová era Dios, porque hasta el momento se habían llenado de ídolos por todas partes y en ese escrito del profeta Ezequiel encuentra uno cantidad de veces la frase, sabrán que yo soy Dios. Es decir, el cautiverio de los hijos de Israel en esa época era para que ellos aprendieran a conocer que Él era Dios. ¿Y sabe qué fue lo mejor de todo el cautiverio? Que Israel aprendió la lección. Ellos aprendieron la lección. Ese cautiverio babilónico curó a Israel de la idolatría. Hasta entonces, contra viento y marea, ellos persistían en ser idólatras. Y desde entonces, aquí es donde viene algo curioso, porque desde el cautiverio para acá, desde ese entonces hasta el día de hoy, sean cuales sean las demás culpas y todos los errores y todos los vicios de Israel, no han vuelto a caer en la idolatría. Uno puede ver a Israel sumido en todos los problemas, en toda la incredulidad, en toda la negación y el alejamiento de las cosas de Dios, pero Israel nunca más volvió a ser idólatra. ¿Había pensado usted en eso? La idolatría se había incrustado en Israel fuertemente y la única manera en que Israel dejó la idolatría fue permitiendo Dios
que los sacaran de su tierra y los llevaran a una tierra extraña y los dejaran 70 años confinados. Y aprendieron la lección. Así que esto de los cautiverios tiene algo que ver. No sé qué tipo de enseñanza tenga eso para nosotros hoy. Lo que sí es cierto es que en esos cautiverios se aprende. Y nosotros tenemos que aprender en los tiempos difíciles en los que Dios nos ponga. Bueno, pero hablando de cautiverios, de encerramiento, de confinamiento, si a usted lo fueran a encerrar en una isla desierta, donde no hubiera nadie, nada ni nadie, y le permitieran llevar un solo objeto, ¿qué llevaría? Bueno, yo me llevaría una Biblia, sin lugar a dudas. Me llevaría un ejemplar de la palabra de Dios. No importa que se me ponga vieja, que se me ponga manchada o estropeada con la rutina, pero esa palabra que está ahí sería para mí más que suficiente. Otros pudieran llevarse otras cosas, un cuchillo, llevarse no sé qué otra herramienta, pero no, yo me llevaría la palabra de Dios, porque esa es la que me daría fuerzas y aliento y vida. Hay que sacarle de alguna forma beneficio a la cautividad. ¿Y cómo sería? ¿Qué hago yo si yo estuviera cautivo? Bueno, pudiera enojarme, pudiera irritarme, pero ¿qué logro con todo eso? El enojarse porque se nos haya privado de algo o se nos haya arrebatado cualquier cosa no mejora las cosas, al contrario, lo que hace es impedir que puedan mejorarse aquellas cosas que han quedado. Me parece que si uno tiene un lazo apretándole, mientras más uno lo tire y mientras más fuerza haga, peor, porque más nos hiere el lazo. Así que en las situaciones difíciles uno no tiene que desesperarse. Yo recuerdo que mi papá tenía caballos y amaestraba a algunos de esos caballos. Era hasta difícil ponerles un cabestro y yo recuerdo que alguna vez lo vi forcejeando con una bestia de este tipo y le puso un lazo, pero el caballo no lo soportó y tiró y se hirió toda su cabeza, sangraba porque no soportó un lazo que le habían puesto. En cambio, los caballos ya maestrados ya saben que luchar contra un cabestro no hay nada. A esos caballos les ponen un freno, un hierro entre las mandíbulas. Y los caballos aprenden que luchar contra ese freno que tienen no tiene sentido. Un caballo que se ponga a luchar contra eso termina herido. Un caballo al que amarran y él se pone a forcejear termina estrangulándose en su pesebrera. O una bestia de carga. Las bestias de carga les echan una o dos bultos encima y al principio es difícil, pero ellas aprenden que tienen que tolerar su carga con paciencia. ¿Y usted qué opina de un pájaro que lo metan a una jaula y que se desespera y empieza a saltar y a darse golpes contra la jaula? Termina estropeándose sus alas, termina hiriéndose, quebrándose sus patas. Así que las situaciones difíciles hay que afrontarlas con mucha calma. Hay animales que aprenden a vivir así. Por ejemplo, un canario. ¿Usted ha visto a un canario desesperado en medio de su jaula? No. Sencillamente él
aprendió a estar apacible en medio de su encierro y aún en medio del encierro canta. Y canta más hermoso que otros pájaros que no están encerrados. Así que, hermano, uno tiene que aprender hasta de la naturaleza y saber que la vida a veces no es fácil, pero en esos momentos difíciles también hay que cantar, hay que cantar. Porque ninguna calamidad puede ser para nosotros un mal si la colocamos delante de Dios con oración, con ruego, con fervor. Porque a veces nos pasa como el que va por un bosque y está cayendo un buen aguacero y se mete debajo de un árbol frondoso, con buenas ramas, y, y en medio del aguacero ve que empiezan a caer frutas maduras, que él tal vez nunca pensó que estaban ahí. Así que lo que a veces puede ser un tormento, una dificultad, puede convertirse en una bendición para uno de acuerdo a cómo uno lo maneje. Entonces, aquí estamos metidos en un momento de confinamiento, de encierro, pero hay que aprender la lección. Como dije al principio, Israel aprendió esa lección en su cautiverio, dejando atrás la idolatría. Terminó el encierro, volvieron a su tierra, volvió la bendición, la normalidad. Israel nunca más volvió a ser un pueblo idólatra. Cuando termine lo nuestro, ¿qué cosas malas de nosotros van a terminar? ¿No te parece que es una buena reflexión? ¿Qué irá a pasar con nosotros cuando todo esto termine? Porque es normal que termine. Aquí habrá muchas cosas que replantear, habrá muchas cosas que repensar y aprovechémoslo, aprovechemos el encierro y dejemos que sea Dios el que nos pula y nos ayude para que al final podamos contemplar la gloria de Dios y testificar que Dios es capaz de cambiar la noche por el día y cambiar esa sombra de muerte en la mañana. Así que aquí hay que someternos a la voluntad de Dios y te voy a dar una recomendación. Tal vez algún día lo dije, que el sometimiento a la voluntad divina es la almohada más blanda en que podamos recostarnos. Cada que nos vayamos a dormir en las noches, usa esa almohada. ¿Cuál es la almohada? La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que aquí está el pasaje pues de Ezequiel. En medio del cautiverio los cielos se abrieron. En medio del cautiverio vino la visión de Dios para el profeta Ezequiel. Y en medio del cautiverio vino sobre él la mano de Jehová para bendecirlo. ¿Qué está pasando con nosotros hoy? En todos estos días, hermano querido, ¿en qué hemos mejorado? ¿Qué cosas hemos superado? ¿En cuántas cosas hemos reflexionado? ¿Qué actitudes hemos corregido? Me parece que es un muy buen momento, muy buen momento. No acabemos esta jornada de encierro y salgamos igual. Aprendámosle al menos una cosa buena a Israel. Aprendámosle que se acabará el cautiverio y para ellos se acabó la idolatría. Para nosotros se acabará el encierro, el confinamiento, el aislamiento y tendremos que ser mejores, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores creyentes, mejores hijos de Dios. Tenemos que ser mejores. Después que todo esto se acaba, tendremos que ser mejores. Así que vas pensando por ahora en estos días, ¿qué cosas debemos mejorar? Piensa en qué cosas hay que corregir, qué asuntos hay que ajustar. Hay cosas que si no se nos hubiera dado esta época de encierro, a lo mejor ni las hubiéramos pensado.
Pero esta es una época buena para aprovechar y hacer lo que uno tal vez nunca hacía. Así que hermano querido, ánimo, manos a la obra y aprendamos la lección. El hermano Héctor Betancourt te da un saludo especialísimo en el nombre de Jesús y te deseo que este encierro te traiga muchas, muchas bendiciones. Nos veremos, hermano, en la próxima repartición de maná, si Dios lo permite. Saludos para